¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días. Un gusto saludarte ahora desde este conducto, ¿verdad? Para pues cuidar las medidas sanitarias, pero con el mismo gusto de siempre estar en tu programa. Igualmente, querido licenciado. Oye, cuéntanos cómo debemos atender la alineación parental y qué es. Podemos empezar, perdón, con estas dos preguntas. Claro, Sergio. Mira, la alineación parental es un tema, como siempre, ¿verdad? De los que platicamos muy actual. Sin lugar a duda, pues es un tema de suma importancia que se presenta pues en el debate sobre el derecho de familia y en el análisis sobre las relaciones entre papás e hijos y que forma parte pues de estas acaloradas discusiones que se dan entre las parejas a raíz de que se separan o se divorcian y las consecuencias que esto acarrea con los hijos, Sergio. Esto lo tenemos que entender de una manera muy simple, como un fenómeno de manipulación expresa que realiza uno de los papás hacia su menor hijo y que trae como consecuencia pues el rechazo sin sentido de ese hijo hacia uno de sus progenitores, ¿verdad? También podemos entenderlo pues como una especie de violencia que ejerce uno de los papás en el estado psicoemocional del menor. Es decir, pues es aquella influencia que se genera sobre el hijo para afectar a uno de sus papás y generarle cualquier conducta o actitud de rechazo, incluso, fíjate, hasta de odio, entendiendo que este rechazo pues puede ser con justificación o sin justificación, Sergio. Oye, definitivamente, en un punto de vista muy personal, creo que es violencia hacia el niño y hacia la niña, de empezar a trabajar su mente en contra de uno de sus padres. Lamentable, pero sabemos que sucede y es muy común. Oye, Lick, ¿cuándo se da la alineación, perdón, de rechazo por justificación? Mira, sí, como tú lo dices, ¿verdad? De manera indefectible es un acto de violencia en contra del menor. Y atendiendo a tu respuesta de cuándo se da la alineación por rechazo por justificación, es cuando, por ejemplo, alguno de los papás tiene conductas violentas. Es decir, que alguno de los dos, por ejemplo, sea alcohólico o tenga problemas de drogadicción o adicciones, o bien problemas de conducta violenta hacia los hijos, lo que genera entonces el rechazo del hijo respecto a alguno de los padres. En este entendido, sí hay una causa justificada, pues para que el menor, ¿verdad?, sienta ese rechazo hacia el papá. Eso es. Oye, y otra pregunta, desde otro punto de vista muy diferente, es cuándo se da la conducta de rechazo sin justificación. Claro, mira, aquí es todo el sentido contrario, ¿no? Aquí Ujú. como la pregunta que haces es sin justificación, que es cuando el rechazo y cuya animadversión del menor pues no tiene ningún origen justificado o motivo específico. Es más que la pura y manifiesta manipulación de uno de los papás que influye, Sergio, sin lugar a duda, pues en la conducta del menor, ¿verdad? Que ya está leccionado en lo que debe decir o incluso sentir o expresar en contra del otro papá. Ujú. Entonces aquí la respuesta es clara, ¿no? Ya hay una clara manifestación de un papá manipulando al menor para que hable mal del otro. Oye, Milik, ¿y cómo detectamos que se está presentando, desarrollando la alineación parental? Pues por supuesto, nuestros hijos. Claro, mira, esta pregunta yo creo que es de suma importancia. Aquí los papás tienen que estar pues muy atentos, ¿verdad? Porque los menores empiezan a presentar diferentes síntomas que son pues ahora sí que muy expresivos. Es cuando el Ujú, niño empieza a tomar partido por estar mayor tiempo con alguno de sus papás. Esa es la primera característica. ujú. La segunda es una ausencia de ambivalencia, es decir, el niño ya no muestra ningún sentimiento encontrado con respecto al rechazo de su papá o de su mamá y ya empieza a ver a uno de ellos como el malo de la película. Y en su interior, pues ya no se discute él mismo si está en lo correcto o no, incluso pues hay hasta una ausencia de culpa, fíjate, llega un momento en el que no le puede hablar o ver mal a uno de sus papás. Otra de las características es que el menor empieza a utilizar un lenguaje de adulto que no le es propio, es decir, empieza Exactamente. a hablar o hace un eco de algo que escucha. Es decir, si él escucha de su papá o de su mamá que se expresan mal del papá contrario, pues el niño va y repite este tipo de expresiones, ¿no? Y Ujú. hay veces que tú te das cuenta porque el menor es tan pequeñito que empieza a hablar como un adulto.
Entonces ahí es donde tú tienes que poner atención y decir, ¿por qué él está hablando como un adulto cuando su sentido, verdad, no es acorde a su edad? Y es precisamente porque está repitiendo lo que está escuchando del papá que lo está manipulando. Y por último, el menor empieza a ejercer un apoyo irreflexible, Sergio, al padre para el que es bueno, es decir, muestra un apoyo al papá que lo manipula o a la mamá que lo manipula y ya no reflexiona lo suficiente antes de actuar o de hablar y por consecuencia, pues empieza con un rechazo total al padre que ve pues como el malo, ¿verdad? De la historia. Así es. Estos serían como que las características más, pues más importantes. Así es, oye, Lick, definitivamente en este sentido es muy fácil darse cuenta cuando un niño está presentando alienación parental porque lo escuchas decir cosas que no son propias de su edad. A lo mejor lo escuchas decir cosas que él o ella ni siquiera sabían de su papá o de su mamá. Entonces, en ese sentido me parece que es fácil detectarlo, pero bueno, nada mejor que ir con un especialista como tú para poder atender estos casos. ¿Cuáles son tus datos de contacto, querido Lick? Claro, mira, nos pueden encontrar, como ya lo hemos mencionado, en la avenida Henry Dunant 4505, en el edificio de Canaco, en el tercer piso, Sergio. Estamos pues prácticamente a la orden para atender este tipo de problemas, ¿verdad? Que sin lugar a duda están pues manifiestos en nuestra sociedad. Si me lo permite, Sergio, para concluir el tema Adelante. y para transmitirle, ¿verdad?, a la sociedad que este tema, en las familias que tienen estos problemas de este tipo y sobre todo los papás, que puedan entender que los hijos pues no son un objeto de su propiedad, que los hijos son sujetos de autonomía y que a los padres no les corresponde determinar si un papá o una mamá tiene derecho a convivir con sus padres, ya que este derecho es de los menores, Sergio, de poder convivir con sus progenitores. Y por último, que no manipulen a sus hijos, ya que esto es una forma pues de ejercer violencia hacia ellos y por tanto, si ustedes quieren y aman a sus hijos, pues no les hagan daño, ¿no? Totalmente, Lick, totalmente, bastante atinados, perdón, tus consejos. Muchísimas gracias. Gracias por estar hoy con nosotros. Te esperamos pronto aquí en el estudio, Lick. Claro que sí, nos vemos la próxima semana. Un cordial saludo a todos. Que tengan un excelente día. Ahí está, ya sabe, si usted necesita atender un problema, de situación legal, ahí está nuestro especialista para que acuda con él. Dejo sus datos de contacto y también usted los puede encontrar, por supuesto, en nuestras redes sociales.